en el Senado los senadores nacionales a la reforma laboral con algunos cambios al proyecto original que había aceptado el gobierno. El proyecto entró ayer mismo a la Cámara de Diputados y a partir de ese ingreso empieza el trabajo en comisiones, los dictámenes y luego llegará al recinto de diputados para ser puesto a consideración y eventualmente votado, aprobado o desaprobado. El gobierno ya dijo que quiere que todo ese proceso, es decir, la aprobación completa, ocurra antes de que comience el periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 1 de marzo, y que, digamos, no aceptará cambios. Dice el gobierno que no quiere aceptar cambios al proyecto que salió del Senado, porque si diputado le hace cambios, tiene que volver a la Cámara de Origen y eso retrasaría todo el proceso. Hubo algunos cuestionamientos en los diputados que ya empezaron a marcar algunas diferencias, incluso de aliados al gobierno, como la bancada del PRO, que marcó algunas cuestiones que le gustaría modificar del proyecto que le vino desde el Senado. Nosotros vamos a hablar ahora con justamente un diputado nacional del PRO por La Pampa, que se llama Martín Ardoain. ¿Cómo te va, Martín? Ignacio Meri te saluda. Ignacio, gracias por el llamado, buen día. Buenos días, ¿cómo va? Bueno, ya entró el proyecto, ya todos más o menos los diputados lo conocen porque, digamos, tuvieron tiempo de leer, al menos por encima, después habrá una lectura más profunda y un trabajo en las comisiones de este proyecto de reforma laboral. Desde el PRO apareció un cuestionamiento puntualmente que es, o algunos otros diputados tendrán otras diferencias, que es el tema de la posibilidad que quieren mantener algunos diputados del PRO de que el salario de los trabajadores sea depositado no solo en bancos, sino también en billeteras virtuales. Ese punto del proyecto que tenía el proyecto original del gobierno fue modificado en el Senado y se votó dejar el régimen tal cual está ahora, en el que nosotros los trabajadores podemos cobrar solamente a través de los bancos. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Efectivamente hay una intención del PRO de modificar eso o todavía no está definido? Bueno, hiciste una previa importante. A diferencia de otros senadores que no han leído el proyecto y votaron en contra sin haberlo estudiado, nosotros lo venimos debatiendo. Te imaginás, la reforma laboral es una bandera del PRO de hace muchísimos años, así que tenemos recontra estudiado, hemos aportado, es más, la base del proyecto es del PRO, y entendemos la negociación que tuvo que hacer el gobierno de Milei y el oficialismo para lograr esta media sanción en Senado, pero fue bajando muchas banderas que para nosotros eran muy importantes. Y una de esas es que vos puedas cobrar libremente. En un gobierno liberal, que te digan por dónde vos vas a tener que cobrar el salario, nos parecía que ya era demasiado. Pero bueno, la postura, vamos a ir con eso. Como dijiste vos, ya entró en la Cámara de Diputados. El miércoles a las 10 de la mañana empiezan las comisiones y los plenarios. La idea es dictaminar la semana que viene y aprobar lo antes posible. Y en esa postura es que nos vamos a encontrar en el PRO. O sea, el PRO en estos 2 años demostró que le ha dado gobernabilidad a un gobierno que no tenía los diputados y le hemos permitido llegar hasta ahora, que por suerte para el gobierno y para la Argentina, el gobierno está mucho más fortalecido. Que ese es el escenario que nos encontrás el miércoles en las comisiones. Bueno, y después hay otro tema que hizo mucho ruido, tanto entre los trabajadores como incluso en la prensa y en parte de la oposición, que es esta modificación del pago de las licencias. Es decir, esto que dijo el ministro Sturzenegger, que si una persona, por ejemplo, se lesiona jugando un partido de fútbol, va a recibir un salario mientras dure su convalecencia, mientras se recupere de esa lesión, va a cobrar en un periodo el 75% de su salario y más adelante incluso puede cobrar menos, hasta el 50%. Eso generó mucho cuestionamiento, sobre todo por la constitucionalidad incluso de este artículo. ¿Qué posición tiene el PRO y vos en particular? ¿Qué posición tenés sobre este tema? Sobre la reducción del salario para las personas que están, los trabajadores que están de licencia por cuestiones médicas. Junto al tema que te dije recién, de la libertad para cobrar, también la preocupación en el PRO, si vamos a poder acompañar el miércoles la comisión y el dictamen,
porque son banderas que me parece que hay que defenderlas hasta el último momento. Entendemos que hay que darle gobernabilidad al gobierno, que del otro lado están los que se opusieron a todo y ya los vimos el mismo miércoles en la sesión. Se oponían a todo, hasta querían dejar sin financiamiento la ley de baja de imputabilidad. Pero bueno, en ese escenario nos tenemos que volver a juntar. Nosotros tenemos reuniones de bloque el martes, tenemos todos los martes desde el PRO, y las banderas que queríamos hacer hincapié en la reforma laboral es lo que vos me estás planteando. Sí, y ahí vos decís que el PRO quiere modificar también ese artículo o todavía no hay una decisión. No lo hemos charlado, hicimos más hincapié en la libertad para cobrar, eso sí. Lo sacamos un comunicado y nos pusimos firmes. Esto también tener en cuenta que fueron modificaciones de último momento, sí. Había senadores que estaban sentados para votar y todavía había modificaciones que llegaron a último momento, así que nosotros ni siquiera lo hemos podido charlar en grupo, lo hemos charlado individualmente. Claro, y una consulta para tener en la cabeza los números. Si el PRO se toma una postura en conjunto, son 11 diputados, ¿no? Los del bloque, si mal no recuerdo. 12. Sí, 12. Esa negativa del PRO, eventualmente, por ejemplo, en el caso de los bancos, que hay una mayor unidad en ese caso, ¿el gobierno tiene los números para aprobarlo o necesita sí o sí el apoyo del PRO en todos los artículos? No, yo creo que necesita el apoyo de todos. Está bien, cambió la dinámica del año pasado, donde estaba con 75, 80 diputados y lo tenían entre las cuerdas, y eso también generó la inestabilidad en Argentina, el riesgo país, la escapada del dólar. Hoy yo creo que está muchísimo más fuerte, pero entendió que tiene que hablar con todos, y bueno, y en eso de hablar con todos también se entiende las podas que ha hecho a esta reforma laboral, que nosotros queríamos una reforma laboral mucho más concreta, pero más humana, pero también mucho más de fondo, como lo vamos a pedir en la reforma impositiva. O sea, pero bueno, también está muy desgastada la palabra, pero es decir, uno saca en el Congreso y con la atomicidad que tiene, la ley que puede, no la que quiere. Y en ese contexto creo que es un gran paso que se puede hablar de reforma laboral en Argentina después de 42 años de democracia, que nunca lo pudimos tratar. Así que es un equilibrio muy fino, Ignacio, y en eso estamos laburando. Y te vuelvo a decir lo que te dije al principio, el PRO siempre estuvo para acompañar, estuvo para darle herramientas al gobierno, y en eso estamos. Lo que pasa es que estamos tratando dos temas que hacen muchísimo ruido en la parte de los trabajadores. Sí, ahí de acá para adelante, digamos, con la nueva conformación del Congreso, ¿vos cómo ves la actitud del gobierno? El año pasado fue un año conflictivo en términos parlamentarios, hubo varios vetos, hubo varias insistencias del Congreso, hubo vetos que no se concretaron finalmente porque los volteó el Congreso, etcétera. Hubo de todo, digamos, podríamos decir, el año pasado. Este año el gobierno tiene más poder, tiene más diputados, tiene más senadores, consiguió una plataforma de aliados más importante. ¿Vos lo ves al presidente enviando más proyectos al Congreso o va a seguir optando en muchos casos por los decretos, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? No, eso es un deseo mío. Si yo supiera lo que va a hacer el presidente, yo creo que el presidente aprendió. El año pasado no fue un error, fue una decisión política del gobierno de no acordar con los gobernadores, de no acordar con la provincia, ir con el equipo propio. Le dio muy buen resultado porque hizo una elección impresionante, pasó de 38 legisladores a 95, nadie puede decir del éxito que tuvo. Pero también hay que recordarle que con 95 no se gobierna, vos necesitas un piso de 129 diputados, y ahí entran los aliados y los que no son tan aliados, porque hay gente que va a acompañar medidas puntuales. El miércoles en la sesión, en la aprobación de la ratificación del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, el 50% de Unión por la Patria votó. Lo que no se entiende es los que no votaron, ¿no? Porque oponerse a un acuerdo que es todo beneficio para la Argentina, te los dije yo en la sesión, parecía más un discurso de izquierda que del peronismo. Pero bueno, lo que quiero decir que esas minorías circunstanciales también pueden acompañar, pero si vos las acorralás o las sacás del mapa, pasa lo que pasó el año pasado, que directamente se ponen del otro lado y no te permitían ni siquiera gobernar. Claro, es verdad. Así que bueno, vemos ahora cómo sigue. Decías que el miércoles es la primera reunión de las comisiones, ¿y para cuándo esperan tener dictamen, me decías?
Mirá, va a ser rápido. Yo no sé si el miércoles mismo nos van a intentar tener dictamen, y si Sí. no es el jueves, va a ser la semana que viene va a ser sesión. Así que la idea es aprobar la reforma laboral antes de fin de año. Antes de fin de febrero. Claro, para que llegara al periodo ordinario, digamos, con la Exacto. reforma votada. Exactamente. Perfecto. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo. Martín Ardoain, diputado nacional del PRO por La Pampa. Muchas gracias, ¿eh? Ignacio, un abrazo grande y gracias por el llamado. Igualmente.